Hola, en este video vamos a hablar de la decisión óptima del consumidor. En los videos anteriores ya hablábamos acerca de la restricción presupuestaria que nos dice hasta qué punto el consumidor puede llegar. Y después también vimos las preferencias del consumidor que representábamos en lo que llamábamos el mapa de indiferencia o las curvas de indiferencia. Entonces, una vez que tenemos establecidas estas dos partes de este rompecabezas, el consumidor ahora tiene que tomar una decisión basado en cuánto puede comprar y qué es lo que prefiere. Entonces, esa es la presentación de hoy. Y de nuevo, este es un video basado en los PowerPoints de la profesora Francisca Leguanyi, por lo tanto sus alumnos pueden beneficiarse del mismo. Al finalizar este video, ustedes podrán graficar la decisión óptima del consumidor en casos normales y en casos especiales, resolver los problemas de optimización del consumidor en casos normales, así también como en casos especiales, definir las curvas de ingreso-consumo y de Engel, y relacionar las curvas de ingreso-consumo y de Engel con el tipo de bien del cual se trata. Entonces, básicamente los consumidores buscan obtener la mayor utilidad posible, porque hablábamos en el video anterior de que la utilidad era una representación de las preferencias del consumidor. Por lo tanto, el consumidor, dada su restricción presupuestaria, dadas las posibles combinaciones de bienes a las cuales puede acceder, va a querer buscar aquel bien o aquellas combinaciones de bienes que le brinde mayor utilidad, que le brinde mayor preferencia o que prefiera más que cualquier otra unidad, otra combinación de bienes. Las curvas de indiferencia representan la utilidad y la restricción presupuestaria es la restricción. Gráficamente esto se ve así. Si tenemos un mapa de indiferencia así, en el cual tenemos dos bienes X e Y y una curva de indiferencia, por ejemplo, representada por este tipo de curvas, vamos a tener, el individuo va a tener muchas diferentes curvas de indiferencia. Cada una de estas representa niveles diferentes de utilidad. En este caso, U2 representa niveles de utilidad mayores a U1 porque está más alejado del origen. Y lo mismo U3 representa mayores niveles de utilidad que U2 y que U1, recordando que las curvas de indiferencia nos dicen todas las combinaciones de bienes de X e Y que le brindan al individuo la misma utilidad, es decir, todas las combinaciones en U3 les dan al individuo la misma nivel o el mismo nivel de utilidad, es decir, él está indiferente entre todas esas combinaciones que están sobre una misma curva de indiferencia. Sin embargo, las combinaciones que están sobre U3 son preferidas por el individuo a todas aquellas combinaciones que están por encima, que están, perdón, en la curva U1. Y así también con la U4. También habíamos dicho que había una restricción presupuestaria que venía dada por el ingreso del individuo y por los precios de los bienes, en este caso el precio de Y y el precio de X. Y esta restricción venía dada por una recta. ¿Ya? El corte de esta recta en cada uno de los ejes viene dado por I sobre PI e I sobre PX. Es decir, es la cantidad que yo puedo consumir si todo mi ingreso lo consumo en consumir I, valga la redundancia. Y este punto es la cantidad de X que yo puedo comprar si todo mi ingreso lo utilizo para comprar unidades de X. Al encontrar el óptimo buscamos la curva de indiferencia más alta que podamos alcanzar sobre la restricción presupuestaria. Es decir, si yo intersecto estos dos gráficos, si yo pongo esta curva en este mismo gráfico, me voy a dar cuenta que sobre esta recta, esta restricción presupuestaria, pasan muchas curvas de indiferencia. Entonces, la idea aquí es encontrar aquella curva de indiferencia, la más alta que tú puedas alcanzar sobre esta recta. Como habíamos dicho antes, el individuo no va a consumir por debajo de esta recta, porque eso implicaría que no está gastándose todo su nivel de ingreso. Y tampoco puede consumir por encima de esta recta, porque eso implicaría que ese consumo, esa canasta de bienes, no es alcanzable. Por lo tanto, el individuo consume sobre esta recta, porque en esa recta el individuo está gastando todo su ingreso en consumir combinaciones de bienes X e Y. El óptimo viene dado por la curva de indiferencia, el punto donde la curva de indiferencia más alta sobre esta recta. Y en este caso, gráficamente, ese punto viene dado por este punto aquí, en el cual el individuo consume esta combinación de bienes X e Y y alcanza un nivel de utilidad U2. Este punto se llama E, ese es el óptimo. Si ustedes ven cualquier otro punto sobre la restricción presupuestaria, le da al individuo niveles de utilidad menor. Recuerden que las curvas de indiferencia son infinitas, es decir, todo el espacio, por todo punto en este eje, en este cuadrante, si se quiere, por todo punto pasa una curva de indiferencia y solo una curva de indiferencia. Entonces, sobre esta recta pasan muchas curvas de indiferencia, infinitas curvas de indiferencia, pero todas esas combinaciones tienen niveles de indiferencia, niveles de utilidad mucho menores o menores a el que yo obtengo aquí, porque todas las curvas de indiferencia que pasan por todos estos puntos son menores o más cercanas al origen que U sub 2.
El punto E viene dado por la tangencia entre la curva de indiferencia y la función de la restricción presupuestaria. En todos los otros puntos hay curvas de indiferencia que cruzan la restricción presupuestaria en dos partes generalmente. Los puntos B y A son otros puntos que son alcanzables dada la restricción presupuestaria. El individuo en B y A se está gastando todo su ingreso, pero los niveles de utilidad que obtiene el individuo en B y en A son los mismos, y en este caso es U1, que es menor a U2. Y es indiferente en ese caso a el punto C. Es decir, si el individuo consume B y A, también puede consumir C, que le brinda el mismo nivel de utilidad, y de hecho en C no se está gastando todo su ingreso. Por lo tanto, si el individuo quisiese consumir B y A, B o A, podría incluso consumir C obteniendo el mismo nivel de utilidad a un gasto menor, es decir, le sobraría plata. U2 entonces es la curva más alta que puedo alcanzar dadas mis posibilidades, es aquella que apenas topa la restricción presupuestaria. Esto se llama una tangencia. Y entonces E es la canasta óptima de bienes. ¿Ya? La condición que se cumple es que la tasa marginal de sustitución en E es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la relación de las utilidades marginales es igual a la relación de precio. Y para acordarse esta fórmula, les recomendaría que no se la memoricen. Simplemente recuerden que si yo pongo el bien X en el numerador, tengo que ponerlo en el numerador en ambas partes de esta igualdad. Y si pongo el Y en el denominador, de la misma forma tengo que poner el Y en el denominador en ambas partes de esta desigualdad. Entonces es utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y en negativo, igual a menos P de X sobre P de Y en negativo también. Es decir, la relación de las utilidades marginales es igual a la relación. A ver, tres casos. Cuando hay perfectos sustitutos, habíamos dicho que las preferencias o las curvas de indiferencia se representaban en forma de rectas, ¿no? Entonces, hay un caso en el cual, si esta es la restricción presupuestaria, yo voy a tener este tipo de mapas de indiferencia. Y en este caso, la curva de indiferencia mayor a la que yo puedo acceder es esta, que es la esquina. En el fondo, en este caso, la curva de indiferencia mayor a la que yo puedo acceder, de todas las que yo puedo acceder, dada mi restricción presupuestaria, sería esta. Si yo escogiera esta, estaría en una función de utilidad, una curva de indiferencia menor. Si escogiera esta, estaría en una menor y así sucesivamente. ¿Ya? Ese sería el óptimo. Nótese que en este caso no hay una tangencia. ¿Por qué no hay una tangencia? Porque es imposible que dos rectas con diferentes pendientes tengan tangencia. Simplemente se van a cruzar o quizás se solapan. En ese caso tendrían la misma pendiente. Pero en el caso que tengan pendiente diferente, no va a haber una tangencia. Por lo tanto, yo escojo la esquina. Ese sería el óptimo. Hay otro caso en el cual si yo tengo esta restricción presupuestaria y tengo la misma curva de indiferencia, voy a tener este tipo de curvas. En este caso, el óptimo es que yo consuma solamente de X. ¿Por qué? Porque si yo consumiera solamente de Y o una combinación de X e Y, tendría funciones de utilidad o curvas de indiferencia menores. En este caso, yo sí obtengo la máxima utilidad que yo podría obtener dada mi restricción presupuestaria. ¿Ya? Y de nuevo se da el caso de que no hay tangencia entre las dos rectas, simplemente yo escojo este. En el fondo, para hallar el óptimo, yo no voy a hacer la tangencia, yo no voy a igualar la pendiente de la utilidad marginales con la pendiente de las relaciones de precio. Cuando son perfectos sustitutos, yo simplemente evalúo las utilidades en cada una de las esquinas de la restricción presupuestaria y veo cuál de esos extremos me da a mí la mayor utilidad. Y vamos a hacer ejercicios sobre esto. También está el caso en el cual las pendientes son iguales, y en ese caso tendríamos que cualquier punto sobre la restricción presupuestaria le da al individuo la misma utilidad, el mismo nivel de utilidad, y por lo tanto cualquiera de estos puntos es óptimo. En el fondo hay infinitos puntos. Como son perfectos complementos, recordemos que las curvas de indiferencia se parecían a esta, y aquí no va a haber tangencia per se, porque en el fondo esto no, sí hay una tangencia en el fondo, déjenme decirlo, sí hay una tangencia, porque sí es el único punto que toca la curva de indiferencia a la restricción presupuestaria. Lo que no hay es una igualdad entre la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria. Y la razón de esto es que en esta esquina no hay una única pendiente, hay infinitas pendientes, porque es una esquina. Como sabemos, por una esquina pasan infinitas rectas que solamente rozan esa esquina, que es la definición de la pendiente de la curva. Vamos a definir ahora la curva ingreso-consumo. La curva ingreso-consumo nos permite definir si los bienes son superiores, normales o neutros. Si un bien es superior o normal, el consumidor compra más de ese bien cuando su ingreso se incrementa. Y si el bien es inferior, el consumidor compra menos cuando su ingreso se incrementa. ¿Y cómo vemos eso en el mapa de indiferencia?
Bueno, si aumentamos el nivel de ingresos, sabemos que la curva de restricción presupuestaria se traslada paralelamente porque no están cambiando los precios, sino que o la relación de precios relativos no está cambiando. Entonces los precios se trasladan paralelamente hacia afuera y yo puedo determinar que el óptimo va a ser un punto como A, por ejemplo. Por lo tanto, a medida que yo consumo más ingreso, yo aumento mi nivel de ingreso, yo consumo más. Por lo tanto, la curva de ingreso-consumo traza uno de los puntos que van consumiéndose a medida que yo aumento mi nivel de ingreso. En el punto B es el bien B, entonces en este caso X sería un bien neutro, porque al aumento de ingresos, si yo el nuevo óptimo pasa por aquí, significa que yo no consumo más de X cuando aumenta mi ingreso, por lo tanto X es un bien neutro. Y en punto C tengo que X es un bien normal y Y es un bien neutro, porque en el fondo, en este caso, si el nuevo óptimo fuese C, yo tendría que Y no cambie en su consumo, es decir, aumentó el ingreso y no cambió el consumo de Y, pero sí aumentó el nivel de X. Por lo tanto, X es un bien normal y es un bien neutro. En un punto como F, yo tengo que X es un bien inferior. ¿Por qué? Porque si mi nuevo óptimo fuese F, significa que yo al aumentar mi ingreso, X, disminuyo mi consumo de X. Y eso se llama un bien inferior. Los bienes inferiores son bienes cuyo consumo disminuye cuando aumenta mi ingreso. Y podemos pensar en bienes, por ejemplo, el caso clásico es, por ejemplo, algún tipo de productos agrícolas que las personas dejan de consumir a medida que aumenta su nivel de ingreso. De la misma forma, de una forma análoga, en el punto D, el bien I es un bien inferior. ¿Por qué? Porque si el óptimo fuese D, significa que al aumentar mi nivel de ingreso, la persona consume menos cantidades de I, porque el óptimo estaría aquí, va de E a D. Y por lo tanto, su nivel de consumo de I baja, el nivel de X aumenta, y por lo tanto, en este caso, I es un bien inferior y X es un bien normal. La curva de Engel, entonces, es la curva que nos dice cómo cambia el consumo de un bien cuando cambia el nivel de ingreso con precios y preferencias constantes. Y nos da la sensibilidad al consumo ante aumentos del ingreso. Por lo tanto, tomando la curva de ingreso-consumo, la curva de ingreso-consumo, por cierto, sería la curva que une E con el punto subsiguiente de consumo. Entonces podría ser E con A, E con B, E con F, E con C o E con D. En el fondo, dependiendo de cuál es el óptimo en una nueva restricción presupuestaria, ahí yo trazaría mi curva de ingreso-consumo que uniría todos los puntos óptimos a medida que el ingreso va cambiando. La curva de Engel es simplemente, en vez de tener los dos bienes en los dos ejes, tengo en un eje el bien y en el otro eje tengo el ingreso. Entonces, en este caso, X es un bien normal. Y en este caso también es un bien normal, simplemente que la cantidad de X aumenta a una tasa creciente a medida que aumenta el ingreso. Entonces, ¿cómo trazamos la demanda? Bueno, todos los óptimos de consumo, cuando cambiamos el precio de un bien y mantenemos todo lo demás constante, nos define la función de demanda. Entonces, en cierto modo, si nosotros fuésemos a cambiar el óptimo aquí, por ejemplo, cambiando los precios, ¿ya? Aquí, si nosotros cambiáramos el precio y viéramos cómo cambia el consumo de X, por ejemplo, podríamos observar a diferentes niveles de precios, diferentes niveles de X, y eso nos lleva a trazar la función de demanda. Por lo tanto, la demanda se deriva de esta decisión de optimización que podemos trazar en el mapa de indiferencia. Por supuesto, tenemos en la ley de la demanda que todo lo demás es constante, ¿ya? Entonces, si cambia el precio de Y, por ejemplo, precio de X, ingresos y preferencias se mantienen constantes. Por lo tanto, ahora pueden entrarle al libro, es decir, ahora pueden evaluar si se cumplieron los objetivos, graficar la decisión óptima del consumidor en casos normales y en casos especiales, resolver problemas de optimización del consumidor en casos normales como en casos especiales. Recuerden que se debe a la tangencia, es la igualdad de las utilidades marginales con la relación de precios. Solamente en los casos normales, en los casos especiales, como les dije, si son perfectos complementos, si son perfectos sustitutos, etcétera, ahí habría que evaluarlo de otra forma y lo vamos a hacer en clase. Definir las curvas de ingreso-consumo y de Engel y relacionar las curvas de ingreso-consumo y de Engel con el tipo de bien. Por lo tanto, ahora pueden continuar con el capítulo 3 y 4 del libro de Frank. Y de nuevo les recuerdo que estos videos son para empezar a abordar el tema. A partir de aquí ustedes deben entrar al libro y empezar a estudiar por su cuenta y entonces en clase vamos a ir profundizando, resolviendo ejercicios y dudas que tengan y haciendo problemas después en sus casas con su grupo de estudio.